Hola, buenas. Nosotras somos las alumnas Sofía Morales y Constanza Núñez. Y hoy les estaremos presentando el libro de Amor y de Sombra de Isabel Allende. Yo les voy a estar hablando sobre la biografía de Isabel Allende. Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Lima, Perú. Isabel Allende a lo largo de su vida ha vivido en varios países, entre estos Chile, Perú, Bolivia, Líbano, Estados Unidos, etc. De Amor y de Sombra nace de la dictadura militar, lo cual Isabel Allende vivió en carne propia en los años 70 en Chile. La dictadura militar hizo a Isabel emigrar a Venezuela en el año 1975, lugar donde estuvo 13 años viviendo. Ahí ejerció su carrera de novelista y ahí comenzó el trayecto de esta novela de Amor y de Sombra, hablando y dando su propuesta, como por así decirlo, de la dictadura militar y cómo ella lo vivió desde su punto de vista. El estilo que Allende demuestra en esta novela es muy visual, poético y está escrito en prosa. Los recursos literarios que ocupa en esta novela es el simbolismo, la sombra y el amor que nos amplían las visiones de la vida y la sociedad, las descripciones vividas, que es un lenguaje detallado y descriptivo que nos hace profundizar en los eventos, en los conflictos, en los paisajes, también el narrador omnisciente, que nos hace sentir lo que está ocurriendo, lo que está sintiendo el personaje, también el contraste que se ve en toda la novela, para ejemplificar el amor apasionado en tiempos de dictadura, frialdad, miedo y violencia. También los bellos paisajes con la opresión política. A continuación les estaré hablando sobre el resumen de Amor y de Sombra. Y comenzamos conociendo a los personajes de Irene Beltrán y Francisco Leal. Irene Beltrán es una joven la cual está cegada en cuanto a la dictadura y el régimen militar. Ella le tienen oculto eso. Ella pertenece a la clase alta, de una familia bastante adinerada. Ella básicamente es bastante ignorante en cuanto al tema, al nunca tener información de la dictadura y no ser para ella algo relevante. Por otro lado, Francisco Leal es hijo de un padre español y tanto él como su familia, ellos sí están conscientes de esa dictadura y el régimen de la época que estaban viviendo, y ellos eran alguien que de verdad estaba muy en contra en cuanto al tema de la dictadura. Irene es una chica que trabaja de reportera en una entrevista y Francisco es psicólogo, pero por la situación del país no puede ejercer la carrera. Por ende, entra a fotógrafo en la misma revista donde trabaja Irene. Por lo cual se conocen ahí. Un día necesitan hacer una entrevista, un reportaje sobre una chica llamada Evangelina, la cual tenía poderes, superpoderes. En ese transcurso, donde hacen la entrevista y se van conociendo poco a poco, forman un vínculo. Luego, posteriormente, se enteran de la desaparición de Evangelina, la misma que le habían hecho la entrevista. Tanto Irene como Francisco ayudan a la búsqueda de Evangelina.
y se sospecha que es por causa de alguna tortura o desaparición, lo cual era bastante común en esa época. Encuentran a Evangelina en una mina muerta y torturada con otros cadáveres. Ahí Irene se da cuenta, abre los ojos de la realidad que tanto le habían ocultado, y pues en vista de eso hacen un reportaje. Al hacer el reportaje ellos se muestran como un peligro para el gobierno y tienen que emigrar a otro país, siendo esto una representación de la falta de libertad y el contexto político tan grave para esa época, que hasta el día de hoy sigue presente, vigente, habiendo hasta el día de hoy desaparecidos, los cuales no se sabe nada de ellos. En ese transcurso, pues tan duro, ellos generan una relación amorosa, y ese sería el resumen de Amor y Desorden. Las intertextualidades en el texto son el contexto histórico y político, ya que la novela se desenvuelve en un país ficticio sudamericano que está en una dictadura militar. Esto nos hace mucha relación con los sucesos ocurridos en Chile, ya que tuvo una dictadura militar regida por Augusto Pinochet. La novela también nos relata acerca de hechos reales, como los detenidos desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos. La estructura narrativa que sigue la novela nos hace acordar mucho a las novelas clásicas como a las novelas modernas. También hace el uso de la narración en tercera persona. También los desarrollos de personajes complejos. También utiliza el flashback y la interrelación histórica. La narrativa histórica. Esta se trata sobre la lucha que tienen nuestros personajes en contra de la opresión. Este tema también, Allende tiene un texto que también toca estos temas, que se llama La Casa de los Espíritus. Las referencias literarias y culturales también se ven. Allende comparte mucho los temas con Gabriel García Márquez y Mario Vargas. Ellos también hablan acerca de la política, el amor y el realismo mágico. Bueno, ahora le estaremos hablando sobre la reflexión, citas textuales y el efecto estético que dejó en nosotras. En este texto, la autora nos sumerge en un mundo lleno de amor, pero también de sombras, reflejando el contexto político y social de una época marcada por represión e injusticia. A través de la historia de Irene y Francisco, dos personajes que se enamoran incluso en las circunstancias más difíciles. Le estaré presentando la primera cita textual. Todo desapareció a su alrededor y solo tuvieron conciencia de sus labios unidos, tomando y recibiendo. Allende explora temas complejos como la opresión, la valentía, el miedo y el sacrificio. Le estaré mostrando la siguiente cita textual. Abro cita. Ante la imposibilidad de eliminar la miseria, se prohibió mencionarla. Las noticias de la prensa eran tranquilizadoras, vivían en un reino. En este texto se ve la capacidad del amor para florecer incluso en las circunstancias más adversas. A continuación le dejo con mi compañera Constanza Núñez. Siguiendo, a pesar de los peligros y obstáculos, Irene y Francisco encuentran en su amor una fuente de fuerza y esperanza para enfrentar las dificultades que se les presentan. Importante es el inicio de la lucha por la justicia y la verdad. Los personajes de la novela se arriesgan mucho a buscar la verdad sobre las atrocidades cometidas en su país. Abro cita para demostrarlo.
Colocaron una tapa hermética sobre la realidad y dejaron que abajo fermentara un caldo de arroz, juntando tanta presión que cuando estallara no habría máquinas de guerra ni soldados suficientes para controlarlo. Demostrando que la lucha por un mundo más justo y equitativo es un valor que se debe de prevaler. En resumen, El amor y de sombra es una obra que nos invita a reflexionar sobre la dualidad del amor y la sombra, mostrándonos cómo el amor puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Ahora cita textual. La besó en la mejilla, lo más cerca de la boca, deseando con pasión para permanecer a su lado eternamente, para preservarla de las sombras. Olía a hierbas y tenía la piel fría. Supo que amarla era su destino inexorable. Y cómo la lucha por la justicia es un deber necesario para lograr un mundo mejor. Aquí finalizamos nuestra reflexión. Muchas gracias. La historia se desarrolla en un país ficticio de Sudamérica parecido a Chile, en los años 70 y 80 durante la dictadura militar. La historia comienza con los personajes de Irene Beltrán, una joven de una familia adinerada la cual tenía la realidad de la dictadura oculta, por lo tanto no sabe nada de este tema. Ella es periodista en una revista. Luego Francisco Leal, un joven de clase media que está más que consciente sobre la dictadura y no está nada a favor. Él es fotógrafo en la misma revista donde trabaja Irene. Finalmente se conocen en la revista y van al reportaje de una chica llamada Evangelina, la cual se dice que tiene superpoderes curativos. Luego se enteran de que Evangelina está desaparecida. Durante este transcurso, Irene y Francisco se enamoran durante la búsqueda de Evangelina. Un día descubren que Evangelina está muerta en una mina, junto a más cadáveres. En ese momento es donde Irene, la persona que tenía la realidad oculta, se entera sobre la dictadura militar, donde hay odio, hay injusticias, hay violencias, hay torturas, violaciones a los derechos humanos, malos tratos e injusticias. Luego de eso, Irene y Francisco hacen un reportaje sobre las verdades ocultas de las torturas en Chile. El gobierno los ve como una amenaza, por ende los persiguen y los censuran sus reportajes. Finalmente, estos yéndose a emigrar a otro país